Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy iniciamos en este momento la sesión con nuestra comunidad académica de la Maestría en Estudios Artísticos y con nuestra invitada Angélica de Sena. La maestra Angélica es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en estudios relacionados con la metodología de la investigación social. Es docente en universidades en Buenos Aires y en Argentina a nivel de pregrado y posgrado y trabaja temas asociados con la investigación, con metodologías de la investigación en ciencias sociales y también con investigación desde la sociología de las emociones con políticas sociales. Por eso quisimos invitar a la maestra Angélica a compartir con nosotros una parte pequeña de sus investigaciones que nos interesan particularmente en relación a todo lo que se está moviendo desde el ámbito o desde las disciplinas o el campo de la sociología en relación a las emociones como formas de metodologías de investigación en campos de la vida social, pero también en campos de la vida política. De manera general, digamos, esta sería como una presentación y una abrebocas para darle la palabra a la maestra con su exposición Apuntes sobre las emociones como objeto de análisis en las ciencias sociales. Buenas tardes, ¿no? Para todos y todas. Quiero agradecerles muchísimo la invitación en nombre en Marta, resumo el nombre de todos los que estuvieron conectados todos estos días conmigo y hicieron posible que pudiera venir para acá. Agradecerles a ustedes que están aquí, a los profesores, con lo cual y a las profesoras es todo un desafío y todo un reto tener que exponer sobre algo que yo en realidad de arte no es mi tema, nunca hice sociología del arte, ¿sí? Sino, tal como decía Marta, trabajo desde investigando y dando clase desde estas dos temáticas, que por un lado es metodología de la investigación social y por el otro lado políticas sociales. Pero en las políticas sociales, yo coordino el grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones, bajo la pregunta de cuáles son las emociones que construyen las políticas sociales. Y por eso es que parto de algunos supuestos respecto a qué son las emociones que voy a compartir con ustedes. Lo que preparé tal vez seguramente un poco desordenado, pero la idea es la siguiente. Hacer un breve repaso, por lo menos disparador, respecto a qué son las emociones y desde qué estamos hablando cuando hablamos de las emociones, ¿sí? Pensando en emociones sociales, y luego algo respecto a la creatividad y la expresividad, porque lo que voy a presentarles después es un dispositivo de investigación que venimos trabajando ya desde hace un tiempo, que se llaman los encuentros creativos expresivos, como un modo justamente de donde emerja las distintas formas que tienen los sujetos de expresarse a través de la creatividad, ¿sí? En términos individuales y grupales, y desde ese lugar hemos visto que hemos podido hacer una buena captación, hemos podido captar emociones, ¿sí? A través de ese dispositivo. Hay otras muchísimas formas de poder captarlas. Yo preparé ese dispositivo porque me parece que tenía bastante que ver con esta maestría, porque justamente tratamos de trabajar desde la creatividad. En la sociología, la idea de la conexión que existe con los cuerpos, las emociones y las sensibilidades no es algo nuevo. Si uno revisa un poco a los clásicos, Marx, Weber, Durkheim, Lemaitre, se va para atrás, o un poquito más cercano, Goffman, uno ve que hay como rastros respecto a la cuestión. Solo por mencionar algunos. A ver, uno podría decir que hasta los 70, justamente algo que hablábamos recién con Marta, parecía que las ciencias sociales tenían que ocuparse sobre todo de temas que estuvieran vinculados con la cosa más cognitiva, que tenía que ver, obviamente, con luego de la revolución industrial y postindustrial, con la cuestión de la automática, con la cuestión computarizada, con la organización y una organización racional. Desde ese lugar, lo afectivo no entraba,
porque era la cuestión cognitiva sobre lo que hay que buscar, lo que había que prestar atención. A partir de los años 70, eso empieza como a moverse un poco, aparecen algunas movidas que ya conocemos, New Age, entre otras, que empiezan como a abrir la puerta de que pudiéramos empezar a pensar que las emociones ya no tenían que estar relegadas a lo no científico. Empezar a pensar que las emociones, ¿sí?, podían entrar y empezar a observarse. Pero claro, empezaba a aparecer esta idea de las actitudes como carisma, como la identidad de clase, formas donde, como ventanitas que se abrían, grietas que se abrían y que empezaba a aparecer esta idea de que podían las ciencias sociales ocuparse de algo que no fuera lo estrictamente cognitivo y tuviera que ver con esta cosa más de lo afectivo. Es decir, empezaban a surgir nuevas expresiones donde el yo empezaba a aparecer como un componente clave, donde lo emocional y lo social empezaban a tener relevancia. Yéndonos a América Latina, en América Latina es quienes más trabajan sobre esta cuestión. Acá en Colombia hay algunos exponentes, Sandra Pedraza, en Perú, por ejemplo, digo, para mencionar a alguien colombiano, pero Rogelio Luna Zamora, Mauro Curin, Adrián Escribano, son quienes vienen trabajando desde hace bastante un modo muy fuerte en América Latina respecto a esta cuestión de las emociones. De hecho, Luna Zamora, para él, la vida emocional no solo que requiere una reflexión sociológica, sino que él va a decir que los sentimientos y los afectos forman parte de un proceso constructivo, es decir, se construyen. Y obviamente en eso está, la esfera emotiva siempre está atravesada, y acá me parece que es la cuestión interesante, por cierta racionalidad, es decir, que la esfera emotiva no es que no tenga que ver con lo racional desde esta perspectiva, está activada por el individuo en tanto actor social por los distintos dispositivos ideológicos e institucionales en los que descansa el orden social, en los que descansa un orden social determinado. Ahí entonces emergen esto que estamos diciendo que son emociones sociales, que vienen entonces elaboradas desde algún orden social específico y que obviamente están atravesadas por alguna racionalidad. ¿Está bien? Por eso es que Luna Zamora va a decir que las emociones cumplen la función de regular las conductas indeseables y promueven las actitudes que el orden social imperante aprueba. Es decir, aprueba de acuerdo al determinado orden social, a un determinado orden religioso, político, moral y las propias prácticas de la estética social. El español Vericat Alustoy, él va a decir que, siguiendo en esta misma línea, que la naturaleza de las emociones van a estar condicionadas por el estado o situación social en que la persona se siente, ¿sí? Es decir, hay un estado, y si bien el estado, él no lo habla del estado como la institución, yo jugaría con esos dos términos, ¿sí? Y la situación social en la que las personas sienten. Es decir, hay un contexto social en donde el sujeto siente algo y ese contexto social colabora a sentir algo. No quiero ser determinista, pero genera, ¿sí? Prepara el espacio para sentir algo. Son expresiones, y acá voy, en el cuerpo de los individuos del riquísimo abanico de formas de relación social. Es decir, que las emociones también construyen formas de relación social. Soledad, envidia, odio, miedo, vergüenza, orgullo, resentimiento, venganza, nostalgia, tristeza, satisfacción, alegría, rabia, frustración y otro sinfín de emociones corresponden a situaciones sociales específicas. Y cada uno de nosotros tenemos que sentir eso que tenemos que sentir en cada situación social. Y en cada contexto social eso es diferente. Y acá me atrevo a meter también otra variable de cruce, en cada contexto territorial. Este autor, Vericat Alustoy, tiene una cosa muy interesante porque él dice que se mete que para comprender
las emociones, él dice que, y habla de 3 tipos de elementos. Habla de una sociología de la emoción, una sociología con emoción y las emociones en la sociología. Digo esto para pensar, una cosa es cuando uno estudia las emociones, sociología de las emociones, otra cosa es una sociología que siente emoción con lo que hace, ¿sí? Es decir, inscripta en un contexto que pueda sentir emoción con lo que hace. Y otra cosa es las emociones en la sociología. Y esto, voy a poner una pregunta como nota al pie, también para pensar el sujeto investigador, ¿qué le pasa? ¿Sí? Una cosa no menor son las propias emociones del sujeto que investiga, ¿sí? Que no es un sujeto aemocional, ¿sí? También por eso quiero ponerla como anoto al pie, ¿qué le pasa al sujeto que es el investigador? Voy a ir más rápido con esto, pero existe un vínculo entonces obviamente entre la subjetividad afectiva y la situación social objetiva, es decir, hay un interjuego entre lo individual y lo social que va configurando ese estado emocional, ¿sí? No es que sea el individuo solo ni lo social solo, sino que es una cuestión dialéctica donde se da este interjuego. Así entonces las emociones van a estar siempre cargadas de significado y sentidos sociales que van a estar siempre, esto que acabamos de decir, anclado en contextos desde donde se induce el conjunto de emociones que los actores, ¿sí?, van a tener que incorporar en cada momento. Por eso él dice, sentimos lo que debemos sentir, pero se manifiesta en forma de disonancia cuando nuestros sentimientos se desvían de lo indicado de la norma. Cuando se desvían de lo indicado de la norma, ahí la cosa, bueno, pues una conducta desviada. Por eso sentimos lo que tenemos que sentir en cada momento, ¿sí? Estas indican entonces la intensidad y la dirección y la duración de esos sentimientos. No solo sentimos algo, sino que también tratamos de sentir algo. Y esta es la otra cosa. El orden social imperante no solo te invita, entre comillas te invita a sentir algo, sino que te invita a que tengas que sentirlo. Entonces por eso tratamos de sentir. Una cosa que nosotros vemos que aparece siempre, sobre todo cuando hacemos trabajo de investigación con mujeres mamás, como siempre tiene que aparecer el ser mamá y lo que se siente por ser mamá. ¿Sí? Quiere decir, no solamente lo tiene que sentir, sino que tiene que aparecer porque hay un orden social imperante que la mujer, cuando es mamá, tiene que sentir de un determinado modo. ¿Está bien? Tratamos de sentir algo, hacemos esfuerzos por modificar nuestros estados emocionales. De allí que las normas emocionales regulen qué, cuándo, cómo y cuánto debo sentir. ¿Sí? Y por eso forman parte de un modo de control social. Si se controlan las emociones, es un modo de control social. ¿Sí? Por eso es que te dicen qué tenés que sentir, cuándo tenés que sentir, cómo lo tenés que sentir, ¿sí? Hasta dónde, cuánto es la intensidad. Hay buena parte de las empresas extractoras, las mineras, elaboran manuales para la comunidad, que son manuales donde lo que elaboran es los modos que tienen que sentir los vecinos para que sean aceptadas, que en realidad lo que es, les dicen lo que tienen que sentir, cómo hay que modelar las emociones. ¿Sí? Las empresas del orden internacional, cuando entran a los territorios, para no tener situaciones de conflicto social, elaboran manuales y entonces primero llegan equipos técnicos para empezar a hacer talleres de sensibilización y más, pero en realidad tiene que ver con, como una forma de control social, la gestión de esas emociones. ¿Sí? En Argentina, Escribano, que trabaja sobre esta cuestión, él ahí le da una vuelta a esta cosa porque él dice que no hay posibilidad de separar cuerpos y emociones. Por eso él dice que no pueden ser cuerpos y emociones, sino que le pone la barra. Cuerpo, barra, emociones, y le dan un estatus a la barra. Que nada, después les paso para los que les interese un poco más. Dicho esto, vamos a ver de qué se trata este dispositivo que les comenté, que les iba a contar, que lo estamos llamando
encuentros creativo-expresivos. Es un dispositivo que lo que pretendemos es captar sensibilidades en este interjuego de lo individual y lo social. Nosotros pretendemos captar sensibilidades sociales, porque trabajamos haciendo ciencias sociales. Acá entonces estamos jugando con dos conceptos que vinimos viendo antes, sensibilidad y expresividad. Las expresiones creativas, entonces la creatividad es tomada como punto de partida para producir experiencias de expresividad donde los sujetos comparten con el investigador o la investigadora y los otros que están allí, y este es el lugar donde descentramos, que no es el investigador, sino que los sujetos y el investigador forman parte, ¿sí? Comparten, ¿sí? En condiciones sociales de existencia particulares, y esto es otra cosa, cada uno de los sujetos que están allí tienen condiciones de existencias individuales, ¿sí? Pero pueden compartir sus sensaciones y emociones haciéndolas presentes en lo público. Desde ahí partimos esta idea de estos encuentros. Estos encuentros creativo-expresivos pretenden partir del mundo social de los sujetos, es decir, de sus propias vivencias, y a través de eso captar las percepciones, los sentidos, las sensaciones, las emociones, ¿sí? A través de la expresividad. Por eso hay una flechita a la expresividad, ¿sí? Esa expresividad es el lugar del registro. Registramos a través de la expresividad. Esa expresividad que se desarrolla a través de estos encuentros creativo-expresivos, y que estos encuentros nos pueden permitir, gracias a esa expresividad, por ejemplo, hacer diagnósticos sociales, por ejemplo, hacer modos de intervención social, ¿sí? Modos de indagación. Hay 4 momentos de estos encuentros. Ahora les voy a contar cómo son estos encuentros. Un primer momento, que tienen distintos tiempos. Un primer momento que es el momento de la presentación y motivación. En la práctica, ¿qué hacemos? Hay un primer momento donde tomamos un video de alguien que va a participar de ese encuentro, ¿sí? De alguien no, de los que van a participar de ese encuentro. Le hacemos una única pregunta disparadora y que nos responda eso. Esa pregunta suele tener siempre la palabra del sentir. Esa palabra del sentir puede ser que sea ¿cómo sentís la ciudad? ¿Sí? De hecho, algunos que se hicieron bajo la pregunta ¿cómo sentís la ciudad? Bajo esta pregunta se hicieron también entrevistas bailadas. No se imaginan lo que dispara esa única pregunta, cuando no hay que contestarla hablando. Porque si uno le pregunta a alguien ¿cómo sentís la ciudad? Y explícame, y qué sé yo, ¿no? Cuando uno, en cambio, aparece la pregunta, pero con la posibilidad de responder con otros modos, dispara unas cosas increíbles, hasta hubo llantos, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con las propias historias. Pero lo que les decía entonces, ese primer video los editamos porque luego van a servir de disparadores para el encuentro con todos. ¿Se entiende que este es un momento individual? Es un video a una sola persona donde le preguntamos algo, ¿sí? Y editamos las individualidades, ¿está? Esto que aparece acá es una obviedad que sea antes. Preparamos el material, prepara el equipo, y acá viene la otra. Somos varios los que registramos. Por un lado está la filmación, porque todo lo registramos con una cámara, ¿sí? Porque después miramos eso muchas, no pocas veces. Pero también hay alguien que va a estar haciendo las notas de campo, como si fuera una etnografía, porque también hay cosas que suceden detrás de la cámara. Una experiencia que me pasó no en el último grupo, en el anterior, alguien en un momento tenía que responder algo y se sensibilizó y se puso a llorar, se puso a llorar porque bueno, le recordó un momento difícil de su vida. Yo veo que se para y yo pensé, desde mi sentido común, pensé que se paraba a buscar, que iba al baño a tomar un vaso de agua o que se paraba a buscar un pañuelo porque se había puesto a llorar, pensé yo. Entonces fui a mi cartera a buscar pañuelo para darle No,
se paraba a irse a llorar detrás de la cámara para no salir en la filmación llorando. ¿Está bien? Eso solo puede solo puede registrarse de alguien que está haciendo las notas de campo. ¿Está bien? Porque la cámara después no iba a filmar que seguía llorando atrás. ¿Está bien? Esa es la relevancia entonces que también los encargados de registrar que no solamente hay alguien en la cámara, sino también haciendo etnografía, tomando notas de campo. ¿Está? Y preparando el material, porque ahora van a ver que en el material usamos revistas, crayón, plasticola, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que se hace un collage, entonces también todo ese material hay que prepararlo, ¿sí? Aparte del lugar, ¿sí? El lugar para poder hacerlo. No hay posibilidad de ninguna interacción social si no hay confianza, es decir, si no está fuerte la emoción de la confianza, ¿sí? ¿La confianza en qué sentido? La confianza respecto a los que estamos ahí, para qué estamos ahí, para qué se va a usar eso que se está filmando, o el que está tomando nota, qué objeto tiene, quién va a mirar esa filmación, ¿sí? Y la confianza también que se genera en ese lugar. Es muy difícil pensar los lugares para hacerlos porque no es que uno goce de alquilar espacios y tener muchos lugares, ¿sí? Aparte tienen que ser sitios que estén más o menos cercanos a la gente para que pueda ir. Digo, no es tan sencillo, pero uno tiene que buscar esos sitios, ¿está? La confianza, el respeto a las otras miradas, ¿sí? Y lugar del reconocerse y encontrarse. Finalmente el S termina siendo un lugar de reconocimiento, ¿sí? De uno y encontrarse con los otros. Por eso puede tocar fibras emotivas muy difíciles y uno tiene que manejarlas con mucho cuidado. En un S me acuerdo que terminó medio grupo llorando, ¿no? Porque saltaron las cosas. Se los voy a contar porque esto les va a interesar, porque era una maestría. Yo lo hice como modo de, en cambio de explicarles de qué se trataba, que lo vivenciaran ellos en primera persona. Hubo peleas, llanto, ¿sí? Y después sirvió como un lugar de intervención muy fuerte, porque después sirvió porque cada uno pudo reconocer al otro y encontrarse con el otro. Las clases siguientes fluyeron porque el vínculo había cambiado entre los sujetos que estaban ahí, ¿sí? El primer momento dijimos que era la motivación del video. Se hace la presentación y motivación, por ejemplo, cómo sentís la ciudad, el barrio, la escuela, ¿sí? Nosotros estamos trabajando el tema de consumo, entonces estamos preguntando qué sentís cuando comprás, ¿sí? Pues estamos trabajando ahora el tema del consumo. Digo, es una pregunta disparadora. Y acá viene otra cosa. Dijimos antes que las emociones son sociales y que tienen contextos históricos, contextos territoriales, ¿sí? Por eso es importante si uno puede ir a la línea de tiempo. Antes, ahora y después, porque las vamos a retomar, porque justamente las emociones van cambiando por este interjuego que dijimos. ¿Vieron eso que decíamos que pasaba del cuerpo, las impresiones, las percepciones? ¿Sí? Eso quiere decir que se van modificando. Si uno puede, la pregunta, cómo pasarla a algún tiempo, ahora y antes, ¿sí? Por ejemplo, sería mucho más interesante porque hacemos jugar esa variabilidad, ¿se entiende? ¿Sí? Obviamente esto siempre tiene que ver con cada investigación, pero en las emociones la idea de tiempo es muy relevante por esto que les dije que son una construcción social, ¿sí? Y en términos también de construcción individual. El segundo momento es de carácter individual y cada uno es una cosa bien fácil, papelitos, cuadrados, blancos, y les pedimos de manera individual que cada uno, le mostramos ese video disparador y luego le pedimos que coloree, ¿sí? A partir de eso que vio, que coloree una sensación respecto a la misma pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sentís la ciudad antes, ahora y cómo crees que la vas a sentir en el futuro? Que coloree la respuesta. Que le ponga un color a esa respuesta. 1, 2, 3, 5, 10 colores, digo, obviamente, ¿sí? Pero que la respuesta sea a través de colores, ¿sí? Ese es un momento individual. Preparamos
papel, láminas para poder pegar esos colores, y ahí viene entonces un momento donde cada uno explica ese color, por qué representa, ¿sí? Y es ahí donde esto que estoy diciendo que parece una pavada, pero es ahí donde a cada uno ese color a qué lo remite, algún pasado donde puede tener un color, y acá aparece la idea de los colores, qué significado tiene cada color, y sí va a evocar a una emoción personal vinculada con la ciudad, con el barrio. En el caso de la ciudad, esto, en el trabajo que se hizo sobre esto, bueno, tenía que ver cómo estaban los barrios antes, entonces ahí aparecía la situación de la inseguridad que no era como es, la situación les estoy hablando en Córdoba que ahí se hizo esto, la cuestión de la droga, la cuestión de la solidaridad entre los vecinos, aparecieron millones de cosas de cómo estaban ahora, ¿sí? Porque ese color, esa representación tiene una emoción anclada en un contexto social, ¿sí? El tercer momento, ahora sí es grupal. Ven que hacemos un interjuego entre lo individual y lo grupal. El tercer momento es grupal, y ahora sí, en ese momento grupal, la idea es que sean experiencias colectivas, experiencias grupales. Volvemos a retomar la misma pregunta original, ¿sí? Y ahora les pedimos que sea en formato de collage. ¿Cómo sentís la ciudad, el barrio, la escuela, lo que fuere, ¿sí? Y que haya discusión grupal y se plasme en un collage. Y ahí sí es importante que uno pueda tener a la mano la mayor cantidad de elementos para que puedan hacer ese collage. No solamente revistas, qué sé yo, crayones, digo, la mayor cantidad de elementos que puedan permitir que esos sujetos hagan ese collage con las formas, colores que quieran, ¿sí? Y que es una discusión del grupo, ¿tá? Entonces ahora viene ese momento que es la discusión grupal de qué pasa con eso en el grupo. Y el cuarto momento, una vez que ya está esos collages, cada grupo va a decirnos qué fue lo que apareció ahí y por qué. ¿Sí? Ahora me acuerdo que hicimos otro en relación a la alimentación, que una cosa también muy interesante es cómo aparecían las comidas y los sabores de las comidas con los colores y quiénes. Entonces, el cuarto momento, cada uno explica qué fue lo que, cada grupo, qué fue en ese collage lo que hay ahí, ¿sí? ¿Qué significan, qué colores tienen, qué es lo que está ahí, ¿sí? Es decir, el análisis es de los propios sujetos. Nosotros también, luego de eso, también hacemos otro análisis, ¿sí? Pero hay un primer análisis que está ahí, que es de los propios sujetos. Y sí, ya luego, a este diálogo que se dieron entre expresiones individuales y colectivas, un cierre donde sí hay en el cierre que sean los propios sujetos que puedan hacer ese cierre a partir de lo que movió eso, ¿sí? Esto que parece que siempre, siempre es la misma pregunta que está a lo largo de todo el proceso de los cuatro momentos, pero que ven que juega entre lo individual y lo colectivo, ¿sí? Porque justamente para ver cómo las emociones se construyen en términos individuales y colectivos en relación al tema que uno está investigando. ¿Está bien? El cierre les decía sí que es importante, donde los sujetos aparezcan lo vivido en ese encuentro. ¿Por qué esto de lo vivido? Y acá es donde les decía que también puede ser que este dispositivo funcione como momento de intervención social, no solo para hacer diagnósticos sociales, sino también como formas de intervención, ¿sí? Yo les decía que lo había hecho en un curso y como una estrategia didáctica y que había servido para limar las asperezas que había en el grupo, ¿sí? Que tenían que ver con cada uno, con sus historias individuales. Ven que entonces ahí sirvió, el cierre también tuvo que ver con eso. De este modo entonces vamos a definir los encuentros creativo-expresivos como una experiencia diseñada como espacio para que los sujetos puedan manifestar e interpretar sus emociones en el contexto de una investigación social, lo que uno pretende que el lugar de el dibujo, pintar, sea un lugar que descomprima, ¿sí? Y un lugar donde no se necesita, sobre todo cuando trabajamos en barrios muy pobres y que no se necesita saber hablar,
o saber escribir para responder, ¿sí? Son conjuntos de prácticas de indagación que se articulan con un conjunto de prácticas de creatividad que están conectadas por la activa participación de los sujetos que intervienen. Acá sí, por eso les decía, dijimos que había un descentramiento del sujeto investigador y efectivamente estamos diciendo que tiene que tener una activa participación de los sujetos, son ellos los que le ponen colores, formas, ¿sí? En los CES entonces se potencian las conexiones posibles entre sensaciones, emociones, escenas biográficas, el antes, ahora y después tiene que ver con escenas biográficas, y sensibilidades sociales, procurando articular la vivencia individual con las experiencias colectivas o grupales, ¿sí? Y donde uno puede articular los distintos momentos con los colores, las emociones, los dibujos, el collage y las sensibilidades, ¿sí? El lugar realmente donde emergen la potencia que tiene la posibilidad de usar algo que no sea solamente la palabra hablada. A nosotros nos preocupa mucho, pleno siglo XXI, con los cambios que tenemos día a día, cuáles son las nuevas formas de indagación social y cuáles son las formas de captar las sensibilidades sociales. Yo le comentaba antes a Marta que en términos de políticas sociales, a mí me pasa mucho que cuando hacemos entrevistas con personas que cobran algún programa social, dicen lo que se espera que diga una persona que cobra un programa social, ¿sí? Hay como, voy a decir algo que se van a dar cuenta de mi edad, es como si hubieran tragado un cassette y entonces recitan, ¿sí? Donde es muy difícil porque uno tiene que tratar de ir un poco, ¿no? Estas expresiones nos han permitido ir un poco hacia otro lado donde el sujeto no tenga que decirme a mí lo que supone que me tiene que decir. ¿Se entiende? Porque hay un contexto social que tiene que decir eso. Hay que buscar nuevas formas de indagación social. Si uno piensa que esta es una sociedad, la sociedad del siglo XXI, no sabemos bien cómo viene, pero lo que seguro que viene es con mucha incertidumbre. No estamos encontrando ningún lugar donde pararnos firme, porque para los que somos del 20, como yo que somos del siglo XX, tenemos muchas incertidumbres porque nada es igual, ¿sí? Si pensamos que la especie humana ha decidido que ya no es necesario el acto sexual para reproducirse. Digo, de ahí en más, bueno, los cambios que tenemos son como muy potentes. Desde este lugar entonces es que estos desafíos nos implican a tener que revisar muy fuertemente y muy críticamente nuestras formas de indagación social, y en este contexto es que me parece que tenemos que pensar las formas también de construcciones epistemológicas y metodológicas y cuáles son las nuevas formas de abordajes, ¿sí? Y en este contexto nosotros venimos trabajando justamente cómo esta sociedad del XXI, esta nueva estructuración capitalista, cuáles son las emociones que necesita, cuáles son los grados de soportabilidad social que tenemos que tener cada uno para poder soportar esta nueva forma de estructura social.